Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a otro video más. En esta ocasión vamos a ver en qué consisten nuestros planos de señalización, veremos algunos de los materiales que debemos considerar para nuestro proyecto, así como los planos que tenemos que hacer. Realmente estos son muy sencillos, pero también son indispensables y complementan nuestro proyecto arquitectónico. Así que comenzamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Para nuestros planos de señalización vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una señalización normativa que todo aquel edificio público, sobre todo, debe de cumplir. Y también tenemos la señalización institucional. Esto depende de quién esté solicitando el proyecto. Vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno. Para el caso de la señalización normativa, hay que apegarnos a las normas oficiales mexicanas, la NOM-003-SEGOB, que es la Secretaría de Gobernación, 2011. Señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar. También está la NOM-026-STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2008, en el cual vamos a ver lo que son colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Y también está la NOM-002, de la misma secretaría que la anterior, 2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Esto realmente tiene que ver con nuestra ubicación de extintores, aunque trae otra información, pero para nosotros esa será muy importante. Y no debemos de olvidar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. Este tipo de normas son las que debemos de cumplir, no es que se deban de omitir o no. Es obligatorio. Y en el caso de la señalización institucional, tiene que ver más bien con el tipo de ente moral al cual se le está haciendo su proyecto. Pueden ser instituciones bancarias, médicas, gubernamentales, empresariales, comerciales, educativas o cualquier otro. En estas, algunas ya tienen su señalización determinada y entonces si ustedes van a hacer un proyecto, por ejemplo en el caso de un banco, deben de apegarse a esa señalización. De hecho se les solicita la información o en muchos de los casos ellos mismos desarrollan su señalética y ellos mismos la instalan, pero si se los solicitan como parte del proyecto es lo que hay que hacer. En el caso por ejemplo de las médicas, si vemos lo que es el IMSS y el ISSSTE, tienen entre sus normas de diseño ya los tipos incluso de materiales con que se deben de hacer. Entonces también hay que solicitarlos para poder hacer nuestros planos de señalización. En el caso de la normatividad, la información que vamos a encontrar sobre todo en estas tres normas es la clasificación de señales. Son 6. Son las informativas de emergencia, las informativas para emergencia o desastre, las de precaución, las prohibitivas o restrictivas y de obligación. En este caso les estoy mostrando nada más unos ejemplos que pertenecen a la NOM-003 SEGOB-2011. Ahí van a encontrar el tipo de logotipos que se deben de utilizar. Si se necesita otro más que no esté dentro de estas normas, hay que incluirlo, pero siempre apegado a estas características que vamos a ver. Nos indica en esta norma la disposición de colores que se deben de utilizar. En estas normas, en la primera se cuenta con la tabla 1 y qué colores son los que se deben de utilizar y lo que significan. Son 4 colores, el rojo, el amarillo, el verde y el azul. El primero significa que es un alto, provisión, identifica equipo contra incendio. En el caso de amarillo se utilizará para precaución y riesgo. El verde para condición segura, primeros auxilios. Y en el caso de azul es obligatoria. Y también encontrarán la tabla 2, que tiene que ver con el logotipo o la tipografía como contraste. Por ejemplo, para el color rojo
se utilizará blanco. En el caso de amarillo se podrán utilizar tanto el negro como el magenta. Generalmente nada más se utiliza el negro, pero si hay magenta, sí está permitido. En el caso del verde y el azul, serán los logotipos o la tipografía en blanco. Y como una nota que está incluida en estas tablas, dice: en el caso de señales fotoluminiscentes, se permite usar como color de contraste el amarillo verdoso en lugar del blanco. Más adelante vamos a explicar en qué consiste esto. También las normas nos definen las formas geométricas. En este caso, por ejemplo, para información puede ser cuadrado o rectángulo. Para precaución, un triángulo. Prohibición, un círculo con una diagonal. Y obligación, un círculo. No es que arbitrariamente nosotros definamos las formas geométricas. Esto lo comento porque este tipo de información que está regido por normas, cuando hay inspecciones, sobre todo de protección civil, esto es lo que van a revisar, que el edificio cumpla con este tipo de disposiciones. Entonces, no es que uno quiera alterar este tipo de información, ya está y a eso hay que apegarse. Tiene una nota 1 que dice: la proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado y hasta que la base no exceda el doble de altura en el caso de un rectángulo. Y una nota 2, la diagonal que se utilice en el círculo de las señales prohibitivas debe de ser de 45 grados con relación a una línea horizontal dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. También nos indican algunas cualidades de los materiales. Aquí no nos están diciendo cuáles son los que se deben de usar, pero sí algunas características que deben de cumplir. La norma nos dice: la naturaleza y calidad de los materiales para fabricar señales deben, inciso A, ser inofensivas para la salud y la integridad física de las personas. Inciso B, garantizar la correcta apreciación de la señal para el cumplimiento de su finalidad. Inciso C, permitir su consistencia rígida, excepto para la banda de zona de riesgo, la cual debe de ser de material flexible y resistente. Y, inciso D, garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo de color, forma y acabado, incluso en condiciones a la intemperie. También vamos a encontrar en estas normas las dimensiones. Esto va a depender de la longitud o de la distancia a la cual se debe de visualizar. En esta tabla tenemos en la primera columna la distancia. Tenemos de 5, 10, 15 hasta 50 metros. La superficie, en este caso para 5 metros, es de 125 centímetros cuadrados. Y aquí tiene sus dimensiones, en el caso de que sea cuadrado, de 11.2 centímetros. Un círculo cuyo diámetro debe ser de 12.6 centímetros y un triángulo de 17 centímetros por lado. Cuando se trata de un rectángulo, la base debe ser de 18.2 centímetros y una altura de 9.1 centímetros. Y cada distancia le corresponderá ciertas dimensiones. Entonces, aquí también podemos encontrar para que nosotros cuando hagamos nuestra señalización nos apeguemos a estas dimensiones. Y por último, en el caso de nuestras normas para personas con discapacidad, ustedes podrán encontrar esta información en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. En el caso de la Ciudad de México, del 2024, pueden encontrar este documento y el tipo de tipografía a la cual uno se debe de apegar. Si por alguna razón ustedes necesitaran otro tipo de señalamiento, deben de considerar los colores, la tipografía, también el tipo de diseño del logotipo. Vamos a ver ahora algunos de los materiales que se pueden utilizar para nuestra señalética. En este caso el más común es el estireno, sobre todo por su bajo costo. Este material lo podemos encontrar en hojas de 1,20 por unos 50 metros, pero de distintos espesores. Tenemos desde el calibre 20, que es medio milímetro, calibre 30, 0.76 milímetros, calibre 40 de 1 milímetro, calibre 60 de 1.5 milímetros. Este es el que más se utiliza, no solo por su espesor, sino también porque se encuentra en otro tipo de dimensiones la hoja. Y ya vimos que es de 1,20 por unos 50 metros, pero también hay de 1,20 por 2,40, mucho más grande. Hay de calibre 80 de 2 milímetros, calibre 100 de 2.5 milímetros. ¿Qué hacemos con este estireno? Pues se le puede colocar una impresión digital, es decir, hay vinil adherible que se imprime y se pega sobre el estireno, ya nos queda nuestra señalética. Otro material u otra forma de hacerlo es utilizando la serigrafía. Durante muchos años fue el más importante, no solo por su efectividad, sino también por su costo. Era la única forma de hacer este tipo de señalización. Aún en la actualidad
sigue siendo muy eficiente. Lo que hay que tener en cuenta a veces es la calidad del tipo de impresión de serigrafía, pero todavía hoy en día es muy utilizado. Y el otro es el vinil adherible. Se puede forrar de un color y se manda a cortar. Hay cortadores de vinil para que nos den la tipografía o logotipos y ya con esto se complementa nuestra señalización. Estas tres son los tipos de formas que se pueden utilizar para nuestro estireno. También tenemos el vinil adherible fotoluminiscente. Respecto a la nota que veíamos en nuestras normas. Este es el caso de dos fotografías con luz encendida, que es lo que decía, que se ve el amarillo, y cuando se apaga la luz queda iluminada lo que necesitamos. Este tipo de material se utiliza para los tres primeros tipos de señalización, que son las informativas. Hay muchas formas de crear nuestra señalética dependiendo de lo que querramos hacer. Hay veces que es de diseño, ya ustedes decidirán qué tipo de materiales podrán utilizar. Y en este caso el que es muy recurrente es el vinil adherible, porque nos permite tener distintos tipos de tipografía y de logotipos. Su diseño es ilimitado. Aquí vemos dos ejemplos de placas de vidrio. En este caso pueden ir sobre canceles con vinil tipo esmerilado. Y también lo podemos aplicar sobre placas de aluminio. Se recurre mucho también sobre todo por el aluminio, que es muy resistente. Pero ya aquí ustedes dependerán si quieren hacerle en otro tipo de material. Hay quien utiliza lámina galvanizada y lo cubre con vinil. Esto dependiendo para lo que quieran. Yo lo he visto en exteriores. Recuerden ustedes que la lámina galvanizada es muy resistente a la intemperie. Los tipos de vinil con los que se cuenta en el mercado son varios. Tenemos el vinilo de impresión, que es el que habíamos visto al inicio, se imprime y se pega. Tenemos el de corte, el reflejante, sobre todo para vialidades es muy recurrente. Vinil translúcido y el vinil tipo esmerilado. Hay otro tipo de viniles, por supuesto, pueden ustedes consultar el catálogo de 3M y ya ustedes decidirán cuál es el que desean utilizar. Pero recuerden ustedes que algunos deben de cumplir con la normatividad. También tenemos la señalética y anuncios luminosos. En el caso del primero, este tipo de señales o anuncios se colocan sobre todo en auditorios, cines, teatros, todos aquellos lugares públicos en los cuales hay una gran concentración de gente y se utiliza sobre todo para indicar las salidas de emergencia o de evacuación. Generalmente yo en los proyectos consulto el catálogo o catálogos de los fabricantes y especifico, incluyo uno de estos o los que sean necesarios para el tipo de espacio que lo requiero. Hay veces que hay quien prefiere a veces diseñarlo, pero yo en general mejor prefiero recurrir a este tipo de productos que ya están hechos exprofeso para eso, porque cuidan mucho sobre todo el nivel lumínico. Y en el caso de anuncios luminosos, ustedes están muy familiarizados. Pueden ser ilimitados sus diseños y los materiales que ustedes quieran utilizar. Ya ustedes decidirán cuál es el que más le conviene o les estén solicitando. En este caso tenemos unas letras, a veces son de ciertos materiales metálicos y en la parte interior llevan nuestras luminarias. O este tipo de casos en los cuales se hacen unos gabinetes y el elemento lumínico va por dentro y con vinil o lona adherible, que es exprofeso para esto, se coloca y ya nos quedan nuestros anuncios luminosos. Y no se les olvide en el caso de la señalética tipo braille. Aquí, por ejemplo, es muy complicado en este caso porque quienes no padecemos de alguna discapacidad, este tipo de anuncios deben ir más altos y el braille a cierta altura. Entonces, aquí es lo que hay que revisar. Por eso es conveniente consultar el manual de accesibilidad. Ahí ya ustedes encontrarán los tipos de materiales. Generalmente van a ser aceros inoxidables, de preferencia, o si van pintados de tal manera que no se despinten. Ya ustedes decidirán. Aquí hay dos ejemplos. En el caso de las plazas comerciales, donde se tienen estelas o placas para ubicación, no solo se incluye el croquis, el listado de las tiendas o servicios que están en el nivel indicado, y su identificación con lenguaje braille. Esto dependerá del tipo de edificio que estén ustedes proyectando.
Los principales materiales de fijación, tenemos el sellador acrílico siliconizado, en este caso les estoy aquí indicando uno de Pennsylvania, que es el Acrylastic, y uno de Sikacil 113 Universal. La ventaja de estos dos es que se puede aplicar tanto en superficies lisas como porosas. Hay otros productos que solamente son para superficies lisas. Eso, si ustedes tienen o van a colocar su señalización sobre un cristal, como las dos superficies son lisas, lo pueden utilizar. Y si no, cualquiera de estas dos. Ya ustedes pueden consultar los productos y las marcas que ustedes vayan a especificar. Tenemos también lo que es la cinta de doble contacto. En este caso ustedes pueden consultar la página de 3M. Hay varios tipos de cinta, pero en general esta es la que utilizamos para adherir nuestra señalización en algunos casos. Por supuesto que también tenemos tornillos y taquetes, los más comunes para elementos de mampostería o de concreto, y en el caso de paneles de yeso y tabla cemento se utiliza este tipo de taquete. Nuevamente les recomiendo que revisen el documento de tornillo, que ya en algunos videos anteriores les he compartido la liga. Y tenemos el cable de acero y accesorios de acero inoxidable. Esto ya dependerá también de su diseño de colocación. Y habrá otro tipo de materiales, pero ya ustedes lo decidirán conforme a su diseño. Vamos a ver ahora dos ejemplos de cómo se ve ya nuestra señalización en nuestros espacios, que muchas veces realmente no lo concebimos cuando los diseñamos. Siempre pensamos en general, pero ya no diseñamos realmente nuestros espacios con todos aquellos elementos que se van a incluir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la señalización normativa, en este caso tenemos el de no fumar, aquí un extintor y una ruta de evacuación. Y tenemos también nuestra señalización institucional. Tenemos esta parte, la de entrada de nuestros cubículos, una sala de espera y aquí la de un módulo. Entonces aquí ya tenemos los dos tipos de señalización, la obligatoria y la institucional. Aquí nuevamente en otro espacio tenemos la normativa, una ruta de evacuación, un extintor y nuestra señalización institucional. Como les decía anteriormente, si ustedes por alguna razón van a hacer algún proyecto de este tipo de institución, ya deben de apegarse a este tipo de elementos. Les repito, una de dos, pueden incluirlo en su proyecto si se lo solicitan, o hay veces que la institución ya lo considera como parte de su instalación y ellos mismos mandan a hacer o subcontratan los productos y ya ellos los instalan. Si eso fuera, ya les indicarán, pero sí es conveniente que lo tengan en cuenta, sobre todo dónde es donde se colocarán. Aquí, por ejemplo, vean, este está suspendido del plafón y están utilizando cable de acero inoxidable. Hay otros adosados. Ahora bien, respecto a nuestros planos, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dibujar todos aquellos señalamientos que necesita nuestro edificio. Esto lo vamos a ir haciendo por zonas. Conforme lo vayamos recorriendo visualmente, espacio por espacio, vamos a ver qué tipo de señalización necesitamos para estos. Y entonces, conforme avancen, dependiendo de sus niveles, se van a encontrar con que unos se van a repetir o irán surgiendo algunos nuevos. Aquí solamente son unos cuantos de un proyecto que se dibujan en un plano aparte para identificar cada uno de ellos. La información que es muy importante son sus dimensiones, el tipo del logotipo y lo que indican. Esto nos va a servir mucho como clave. En este caso, por ejemplo, tenemos de tableros eléctricos, que es de 8 por 32 centímetros. Lo estamos identificando con un número 12. Módulo de 8 por 32 centímetros es una línea, o sea, un renglón, tamaño de tipografía de 2 centímetros y la tipografía va a ser con Arial. Esto es muy importante, estos datos que sí hay que indicarlos. Este tipo de señalización se utilizó para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos ya tienen establecido cierta señalización y únicamente lo que hace uno es apegarse a lo que ya tienen, a sus materiales y tipos de fijación. Entonces, es lo que yo les comento. Realmente, en base a eso, uno ya va realizando sus detalles. Conforme van haciendo estos, ya en las plantas, recuerden ustedes que las deben de estar en blanco, dejando únicamente aquella información que nos va a servir, porque la de señalización va a ser la más importante y es la que se debe de destacar en estos planos, tal y como aparece aquí en azul. Vamos a ampliar esta área para
verificar cómo es que realizamos la ubicación de estos señalamientos. Por ejemplo, NF es no fumar, EX es extintor. La línea delgada, si ustedes ven en la parte superior, es donde se va a colocar. En este caso van a ir adosadas o pegadas, por ejemplo, en la puerta y en la columna. Estos dos sobre el muro, en este caso sobre la columna, en este caso en la parte interior de este muro, estas también, esta va en la puerta, esta también va en la puerta y esta sobre el muro. Así es como vamos a ir ubicando cada uno de estos señalamientos. Veamos ahora el caso de esta área de sanitarios y escaleras. Pasa lo mismo, todos van adosados excepto elevador y escaleras que van a ir bajo el plafón. Estos van sobre puertas y sobre muros. Y así en todas las plantas. Y conforme ustedes vayan avanzando, se darán cuenta que con toda seguridad irán surgiendo otro tipo de señalamientos. Pero así es como vamos a ir desarrollando nuestras plantas para la ubicación de toda nuestra señalización. Una vez que hemos terminado de ubicar nuestra señalización, realizamos una tabla. En este caso, por ejemplo, llevamos en la primera columna el número, el mensaje que lleva cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso puede ser un símbolo que está indicado, o el título del local, donde van a ir ubicadas dependiendo del tipo de niveles. Por ejemplo, este ducto va en los 3. En el caso de la planta baja nada más va aula 1. Pero, por ejemplo, en el caso del extintor, en planta baja van 4, primer nivel 3 y segundo nivel 4. Recuerden esto de los extintores, deben de revisar la norma. Ahí le están indicando dónde deben de ir. En el caso, por ejemplo, de ruta de evacuación, no hay en planta baja, pero en el primer nivel hay 3 y en el segundo 2. El formato. Ya lo vimos en nuestros diseños, ahí van indicados. El módulo, que son las dimensiones, el tamaño de tipografía, aquí son 2. Pueden tener alguna tipografía mucho más grande y aquí es donde ustedes la indicarán. El tipo de montaje, tenemos 12, 1 y 4. Para esto ya debemos de nosotros haber definido o lo vamos definiendo cómo es que vamos a fijar. Por ejemplo, en el caso del 1 es adosado a muro columna. Aquí ustedes tienen que indicar qué tipo de material van a utilizar para poderlo fijar. Puede ser con cinta de doble contacto o el silicón o tornillos. Si no quieren que se vean tornillos, pueden ser cualquiera de los anteriores. Tenemos el montaje 12, que también es adosada a cancel o puerta. Aquí pueden utilizar únicamente silicón para que del otro lado no se vea la cinta de doble contacto. En el montaje 14 es bajo plafón. Aquí ustedes también deben de indicar qué tipo de elementos van a sostener su señalética. Vistas, unas cuando van adosadas, en este caso si va suspendido, puede ser de doble vista ya que va suspendido en el plafón. O puede ser de una si es que queda suspendido y del otro lado no se ve nada, que no es necesario que se vea. Las líneas es el tipo de texto, si es que van en 1 o en 3, y la cantidad de cada uno de ellos. En este caso son 3, corresponde una a cada nivel. En este caso son 5, son 3 en el primer nivel y 2 en el segundo. Y ahora les voy a platicar de un caso de sujeción. Realmente lo tiene patentado la UNAM. Es una moldura de aluminio. Ellos ya lo fabrican. Únicamente ellos lo pueden utilizar. Y es muy sencilla y muy funcional. Es este tipo de perfil. Este es en planta y en corte. Aquí lo ven. El largo varía, pero por ejemplo en el caso del ancho es de 29.43 milímetros y tiene unos tapones lateral que son de plástico. La nota es el largo del perfil universal, así se le reconoce a este tipo de moldura. Está determinada por el largo de la placa de aluminio a colocar, es decir, justo lo que mida. El tapón se coloca en los extremos para ocultar el sistema de fijación. Este sistema de fijación son unos tornillos que se colocan. El perfil así que es corredizo y una vez ya se fijó con los tornillos, queda fijo realmente con el tornillo, nada más se le colocan los tapones para que no se vean los tornillos. Y es muy práctico porque, por ejemplo, aquí en el caso del plafón, se coloca y la señalética queda aquí suspendida. Recuerden que este material es rígido y cuando va adosado, se utiliza uno de estos dos espacios que sirve para colocar nuestra señalética. Y con esto la UNAM ha podido solucionar toda la colocación de su señalética. Hay veces que utilizan el silicón, pero para otros casos locales que realmente no requieren mayor diseño, pero en general casi toda su señalética se coloca con esta molde. Para eso fue hecha. Y como siempre, si cree que esta información les es de gran ayuda, los espero para el siguiente video. Solo faltan 2 temas para poder concluir
este pequeño curso del proyecto arquitectónico. Si ustedes creen que esta información les es relevante, los invito a que la compartan, sobre todo para aquellos que apenas están iniciando la carrera de arquitectura o están empezando a incorporarse a sus áreas de trabajo. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.